Kaixo, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Udara y hoy os traigo un vídeo que hacía tiempo que no hacía y que en realidad me gusta mucho hacer, y es Gen Z explica, que es básicamente os cuento un libro clásico pero con las palabras que utiliza una persona de la generación Z, para que nos entendamos todos y podamos entender perfectamente la historia fácilmente, como si fuese una serie o como si fuese un K-drama, algo que a todos nos puede parecer sencillo entender y no con palabras súper extraordinarias de intelectual, que yo no soy. No soy intelectual en palabras, pero creo que sé muchas cosas. Y sobre teatro, creo que sé muchas cosas. Y sobre el libro del que os voy a hablar hoy, creo que sé muchas cosas. Y es que la obra de la que os voy a hablar hoy, que ya lo sabéis, es Fuenteovejuna de Lope de Vega, una obra muy importante de la literatura española y que creo que es obligatorio del que hablemos y que le respetemos y que le adoremos, porque es un librazo, bueno, un obrazo, porque en realidad es una obra de teatro, cosa que es fácil de leer y que os recomiendo que leáis. Sí, la obra teatral es sencilla de leer, no le tengáis miedo porque esté en verso. Yo no le tendría miedo, y yo no soy un súper fan del verso, ni soy una profesional del verso, y Lope de Vega escribe bastante fácil. Ahora, si hablásemos de Calderón de la Barca, ya entonces no os diría esto mismo. Pero, my friend, he's good, él mola. Bueno, creo que sé varias cosas de este libro porque hice un trabajo en la universidad sobre este libro concreto, entonces yo creo que puedo hacer un vídeo un poco extenso sobre Lope y sobre Fuenteovejuna, que es mi obra favorita o entre mis obras favoritas del autor. Primero tenemos que ubicarnos, nos tenemos que situar. ¿Dónde estamos? España, eso estaba claro. ¿Cuándo? Siglo de oro español. ¿Qué es el siglo de oro español? Pues es la época de apogeo cultural del reino de España. Es este periodo histórico en el que florecieron todas las artes y las letras castellanas. ¿Y de cuándo a cuándo es el siglo de oro español? Pues mira, no está muy claro, pero se relaciona con el descubrimiento de América en 1492 y se supone que se termina por 1659, que es cuando España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos. Fue una fecha porque dijeron, pues esta fecha, que sabemos que ha pasado algo, pues aquí termina el siglo de oro español. Y es que cuando se escribió Fuenteovejuna, que es en 1619, o sea, más en la última parte del siglo de oro español, España no estaba pasando por su mejor momento. Estaba pasando por tremenda crisis política y tremenda crisis social. Porque en el siglo XVII estaba reinando Felipe III. Pero este pavo no gobernaba él personalmente, sino que él hacía, tú, mis nobles, queridos, fieles seguidores, me hacéis el trabajo. Y además esos nobles pues les servían de muro de crítica, ¿no? Porque si hacían algo mal no podían decir ha sido el rey. Han sido esos. El tío, la verdad, vago, pero inteligente. El que se encontraba en el poder en el momento en el que se escribió Fuenteovejuna era el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval, que era una persona muy ambiciosa y bastante corrupta, que llevó a España alguna que otra crisis por sus caprichitos. Y me preguntaréis, Udara, ¿qué crisis estaba sufriendo España en ese momento? Pues mira, primero hay una crisis demográfica, y es que hay guerras, plagas, la expulsión de los moriscos y la emigración a América. También hay una crisis económica, descenso de la población agrícola, entonces crisis en la metalurgia, crisis en la artesanía, crisis en el comercio. También hay una crisis social con el endurecimiento de las relaciones feudales, hay un aumento de nobles y clérigos y por tanto también hay un aumento de mendigos. Vamos, que España estaba viviendo un momento de crisis terrible y de mucha hambre. Y en este momento, además de ser el siglo de oro español, el movimiento artístico que se llevaba en este momento es el barroco, que el barroco literalmente significa piedra irregular. Entonces podemos traducirlo como algo carente de armonía. Y ahí se expresa la crisis económica que el arte quiere reflejar. Porque es que el hombre barroco no es tan diferente al hombre de hoy en día. Es un hombre angustiado, que se ve atrapado en un gran conflicto. Y es que no sabe si vivir la vida de forma transitoria porque luego me viene la vida eterna, o vivir la vida a tope porque vida solo hay una. Vamos, que se siente grandioso y miserable a la vez, también se siente eterno y transitorio a la vez. Entonces está,
¿Qué hago? Y esto se va a reflejar en el arte, porque el arte va a estar basado en estas grandes contradicciones y en la lucha contra nosotros mismos. Y es que esto es algo muy interesante porque el barroco se libera de esa necesidad de crear cosas perfectas y es por eso por lo que empiezan a salir personajes contradictorios, personas reales. La mayoría de las obras del siglo de oro se sitúan en el siglo XV. Y en el teatro hay un acuerdo para reivindicar el antiguo régimen de la Edad Media. Y diréis, ¿qué es ese régimen? Pues seguro que os suena la pirámide esta. Es que el teatro quiere proyectar esta realidad idealizada de este antiguo régimen claramente jerarquizado. Y esto a los reyes le viene increíble, ¿no? Porque es publicidad gratis. Arriba del todo, tenemos a los reyes, que son la representación de Dios en la tierra, y son los que garantizan la justicia. Y como son los representantes de Dios, tienen que tener un comportamiento ejemplar. Después de los reyes tenemos a la nobleza, a la orden militar y al clero. Y estos representan a los reyes. Y por tanto también tienen que mostrar un comportamiento ejemplar. Debajo de ellos están el campesino rico, el villano, que no es el malo, sino la persona que vive en la villa, y el personal de la corte. Estos tienen sangre limpia, pero son de un rango menor de nobleza. Y pues por último tenemos a la morralla, al campesino pobre, al ladrón, al asesino, al jugador de cartas, al borracho, al mendigo. Bueno, os podéis hacer una idea. Y es que la clave de la pirámide es que cada uno tiene su función. Y si cada uno cumple con su función, en España reinaría la armonía. La mayoría de los conflictos van a suceder en la segunda franja, porque si los nobles no cumplen con su función, la armonía se desmorona. Ahora, no va a ser con los reyes, que a los reyes tampoco les podemos poner que hacen cosas mal, ojo. Esto era lo que estaba sucediendo en el Teatro de Corrales, pero en este momento también había en Palacio el teatro de corte. Pero en este teatro se representaban otras cosas, obras mitológicas, amor entre dioses, cosas más clásicas. Pero claro, ahí había una riqueza escenográfica y una tramoya, vamos, que el Corral soñaría, vamos, con eso. Y el dramaturgo que más os puede sonar de la corte será probablemente Calderón de la Barca. Pero hoy no he venido a hablar de él, hoy vengo a hablar de su rival, porque no eran rivales, pero bueno, Lope de Vega. Lope de Vega, este señor tan bajo, nació en Madrid en 1562. Y era un niño muy inteligente que aunque no empezó a estudiar hasta los 10 años, a los 5 ya sabía leer y escribir en español y en latín y podía traducir obras y también escribirlas. A pesar de sus vaivienes, a lo largo de toda su vida mostró mucha curiosidad por aprender muchísimas cosas sobre la vida y leyó muchísimo sobre todo. Felipe II, cuando se iba a morir, decidió prohibir el teatro por razones de moralidad. Entonces Lope, pues para vivir, se tuvo que buscar un trabajo como secretario. Pero esto no duró mucho, porque un año después el teatro volvió a abrirse. Y es que en todas las obras de Lope podemos ver un poco de su personalidad. Porque Lope era un poquito picarón, digamos. Tuvo varios deslices, aventuras con matrimonios, una vida desenfrenada. Pero todo esto acabó cuando ingresó para ser sacerdote. El tío no es tonto, porque él se pasa una vida madre disfrutando de la vida única, ¿no?, que tenemos, pero antes de que le pasase cualquier cosa dijo, me tengo que asegurar de tener mi sitio allí arriba. O sea que mis últimos años me los paso aquí de sacerdote y me limpio de todo lo anterior. Directos a la vida eterna. Lope fue y es uno de los escritores del siglo de oro más importantes. Y no solo del siglo de oro, sino de la literatura española en general. Bueno, después de tremenda turra que os acabo de pegar sobre el contexto histórico y sobre el teatro, vamos a ponernos con Fuenteovejuna, porque es que la sinopsis de esta obra, el argumento, yo creo que os puede interesar. Pues toda la obra tiene lugar en Fuenteovejuna. Y es que este pueblo se encuentra bajo el poder del tirano Fernán Gómez, comendador mayor de la Orden de Calatrava. Y en este pueblo labrador bonito encontraremos a personajes como Laurencia y Frondoso, que van a ser los enamorados. Y es que un día el comendador pilla a Laurencia por ahí en el bosque y decide intentar engatusarla. Bueno, no es tan bonito. Se la quiere llevar y abusar de ella, básicamente. Y en ese momento aparece Frondoso, que estaba escondido entre los arbustos, coge la ballesta del comendador y le dice, o te piras o te meto. Claro, en ese momento el comendador, su arma la tiene el otro. Pues ¿qué hace? Me piro, tranqui, me piro. Y claro, este acto tan heroico y tan bonito hace que Laurencia se quiera casar con Frondoso. Pero el comendador esto no lo perdona. Se siente muy humillado por el pringao este. Entonces, aparece en la mismísima boda de Laurencia y Frondoso y se los lleva. Se lleva a Laurencia pa' él y a Frondoso lo mete en la cárcel por faltarle el respeto.
Claro, cuando Laurencia vuelve al pueblo, no vuelve lo que se dice contenta, porque viene llena de moratones, magulladuras, fatal, porque, bueno, es que el comendador ha abusado de ella. Y este es el momento épico de la obra donde Laurencia suelta tremendo monólogo súper inspirador que hace que Fuenteovejuna se junte harto del tirano este, porque ya saben que mediante el diálogo no van a llegar a un acuerdo con él porque él tiene más poder y va a hacer lo que le salga del sobaquín. O sea que no hay ninguna otra opción que intervenir y terminar con su vida. Y tras el acto de fin de Fernán Gómez, el comendador, ya el pueblo sabe que van a ser juzgados y torturados. Probablemente hasta que alguno no diga la verdad de quién lo mató, pero entre todos acuerdan no decir nunca quién fue el que lo hizo, sino que lo hizo Fuenteovejuna. ¡Todos a una! En esta obra el tema principal es el abuso de poder y el poder del pueblo unido. Cómo una persona con poder se aprovecha de los inferiores. Además apoyando todos esos actos en la monarquía, porque él siempre decía, esto me lo ha pedido no sé quién, el rey ha dicho que esto hay que hacerlo así, el rey, y no. Eso es porque a él le apetecía, porque se siente con poder y sabe que todos estos van a hacer lo que él diga. Claro, aquí el pueblo se encuentra en un conflicto, porque tienen que ir en contra de la ley para hacer justicia. ¡Boom! Sin dejar al lado el tema del amor, ¿no? El amor de dos pueblerinos podrá contra todos estos abusos, porque para Lope el tema del amor es muy importante. Es que Lope literalmente se refería al amor como el viento que mueve el velero de la vida. Vamos, que el amor lo es todo para Lope. El conflicto en esta obra está claro. Tenemos en un lado el poder y la prohibición, y por otro lado el pueblo y su desobediencia. Aquellos que no cumplen con su deber de tener un comportamiento ejemplar y se aprovechan de su posición en la pirámide para conseguir más poder y abusar, y aquellos que cumplen con su función dentro de la pirámide y quieren defender un sistema judicial donde restablecer el orden. Está claro quién es quién, ¿no? Pues el comendador y el pueblo de Fuenteovejuna, impulsado primero por Laurencia, luego por Frondoso y luego por el resto del pueblo. Os voy a presentar brevemente los personajes principales, pero creo que ya ha quedado claro, ¿no? Tenemos al comendador, Fernán Gómez, un hombre cruel, tirano, que abusa de su poder oprimiendo a los débiles. Es una persona muy egoísta y muy rencorosa, porque él decide qué es lo justo y qué es lo correcto, porque le sale a él de lo que le apetezca en el momento. Si siente que en cualquier momento alguien le ha faltado el respeto, aunque sea solo pidiéndole ser justo, no dudará que esta persona que le ha puesto en duda y que se ha enfrentado a él merecerá su castigo. Y así siempre seguirá en un lugar superior al resto de los pueblerinos. Después tenemos a Laurencia, una mujer que destaca por su valentía y también por su belleza, porque es deseado por muchos. Y es que ya al principio de la obra está hablando con su amiga Pascuala y ya nos muestra que no tiene ningún interés en ninguno de estos hombres. Ahí vemos un poco cómo es la personalidad de Laurencia y dice que ya no caerá en las tentaciones de ningún hombre, así como así, que se lo tienen que currar. Además de también explicar que no quiere que vuelva el comendador, porque el comendador al principio de la obra no está en el pueblo y están hablando ellas de que no vuelva el tío este, el tirano este, que ya le ha hecho daño a esta mujer del pueblo, a este le ha hecho no sé qué, a esta... O sea, que tiene un historial el chaval que bueno. No es hasta que Frondoso la salva del comendador que ella decide casarse con él y que se enamora porque, bueno, ha hecho un acto heroico que se merece su respeto y su cariño. Es una mujer valiente y decidida, no le da miedo decir lo que piensa y está dispuesta a hacer cualquier cosa por defender su honra y lo que es justo. Y es gracias a ella que el resto del pueblo se levanta contra el comendador, además de unir a todas las mujeres para que luchen en contra del comendador, para que ninguna más pase por lo que han pasado ella y otras mujeres del pueblo. Y por último, aunque hay más personajes interesantes, tenemos a Frondoso, que es, como ya le he presentado, el que va a ser el futuro marido de Laurencia. Y es que a él le podemos ver desde el principio de la obra cómo va detrás de ella. Pero como he dicho, no es hasta el momento en el que la salva que ella empieza a interesarse por él. Y es que él es muy valiente y fiel, porque llega a poner su vida en riesgo para salvarla de Laurencia. No solo en ese enfrentamiento frente a frente con el comendador, que él sabe que tiene las de ganar, porque él sabe que después de este enfrentamiento que él acaba de ganar, el comendador no se va a quedar tranquilo y va a ir a por él, y aún así lo hace. Vamos a entrar un poco en el género de esta obra y en hablar un poco de cosas más técnicas. Nos encontramos ante una tragedia del siglo de oro, aunque hay personajes cómicos. En el caso de esta obra, Mengo es el personaje cómico. Como he dicho antes, el teatro reivindica el antiguo régimen, comunicando el mensaje de que la monarquía dirige bien a su pueblo, porque la monarquía es la protectora de la sociedad. Pero la mímesis o la imitación de esta realidad es compleja porque
a la vez que quiere realzar esta realidad idealizada, tiene que reflejar la realidad real tal y como es. Y es que la está denunciando a través de estas obras, está haciendo una crítica de esta realidad, intentando llevarla a la realidad que debería ser la que están viviendo. Creo que me he explicado como el culo. Lope de Vega inventa una nueva comedia, una nueva forma de escribir la comedia, y es que escribe un libro llamado El arte nuevo de hacer comedia, donde expresa algunos cambios que cree que son necesarios en el teatro. Una de las cosas que lo diferencia del teatro anterior es la economía de acción. Decide reducir los 5 actos que introdujo Torres Naharro a 3 actos. Por tanto, hace que se elimine el prólogo y así la obra tiene que empezar en medio de la acción. In media res se suele decir que es que la obra empieza directamente, ¡pum!, en el tema. No te hace toda una introducción, bla 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 bla. No, directos al meollo. Fuente Ovejuna tiene la particularidad de que empieza presentándonos la subtrama, no la trama principal. Pero esto nos ayuda a luego entender la trama principal porque nos está describiendo un poco cómo va a ser el comendador. Ya después de esta escena empieza la trama principal. Y la trama principal está apoyado por un conflicto nítido que todos tenemos claro y con finalidad. Vamos, que se va a resolver. Y las subtramas que haya solo pueden fortalecer más a la trama principal. La subtrama, en este caso, es el amor entre Laurencia y Frondoso, y obviamente esta trama ayuda a fortalecer la trama principal. No es una trama que vaya aparte y que nos dé igual y que no tenga nada que ver con la trama principal. Es necesaria. Otros elementos nuevos que introduce son los saltos temporales y saltos espaciales, porque hasta ahora existía la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar, y toda la obra se hacía ahí, pero ahora ya se pueden mover, no tiene que haber un único espacio ni un único tiempo. Y sobre todo estos cambios suelen ser entre actos, casi es más fácil pillarlo. Y en el espacio, pues por ejemplo estamos en la plaza de Fuente Ovejuna y luego en otro momento estamos en el palacio. La variedad métrica también es una de sus grandes aportaciones, variedad entre la métrica popular y el verso de arte mayor. Y es que no todos los personajes pueden usar el mismo tipo de verso, porque cada personaje en su posición social y dependiendo de qué es lo que está intentando expresar, utilizará un tipo de verso u otro. También hay una variedad de temas, aunque el tema principal siempre va a ser el honor. Y como he dicho, la mezcla entre la tragedia y la comedia también es la primera vez que se introduce. Hasta ahora los géneros nacían puros y separados, tragedia, comedia. Pero Lope decidió que lo mejor era mezclarlos un poco. Como la vida misma, que es tragedia y comedia a la vez. Creo que más o menos nos ha quedado claro todo lo importante que tenemos que saber para leer Fuente Ovejuna o para entender mejor Fuente Ovejuna. Es una obra que recomiendo muchísimo. Como he dicho antes, el teatro no es difícil de leer, hay que quitarle el miedo al teatro y a los clásicos, porque Lope, a diferencia de otros autores del siglo de oro, escribe para el pueblo. Entonces tiene que escribir de forma comprensible para todo tipo de educaciones. Su objetivo al final es entretener al público y educarlo. Y si el público no te entiende, no le puedes educar. Bueno, yo creo que si no queréis leeros la obra entera, con que os veáis la obra de teatro en internet, hay muchas versiones, es suficiente, pero leerlo siempre es especial. Y leer el monólogo de Laurencia, es que lo tenéis que hacer, es en el tercer acto y es una cosa increíble. O sea, sabiendo de dónde viene, que viene de palacio, que acaban de abusar de ella, viene dolorida, viene llena de ira y suelta este pedazo monólogo que hace que todo el pueblo se quede con la piel de gallina y diga, hay que ponerle fin a esto, no puede volver a pasar. Una cosa... Estamos hablando de que esto se escribió hace 500 años, people. A mí es que lo que más me marca de este libro es la rebelión del pueblo unido y la fuerza que puede tener un pueblo unido por el mismo deseo, que personalmente es un tema que me toca mucho y es un tema que a todos debería de tocarnos porque sigue existiendo esta misma situación. Durante la historia hemos visto miles de pueblos que se han levantado contra el gobierno, contra la monarquía, y muchas veces ha ganado el pueblo y muchas otras no. Y me enorgullece muchísimo la fuerza que tiene este pueblo y el compañerismo que tienen, que aun siendo torturados sigan fieles a ellos mismos y a su pueblo y decidan que sean torturados todos o ninguno, o morimos todos o vivimos todos. Y yo creo que esto es una acción que en la realidad no pasaría. El ser humano, quiera o no, es un ser egoísta. Cuando se trata de vida o muerte, solemos tirar a mirar por nuestro propio culo. Pero es que eso no fue lo que pasó en Fuente Ovejuna. Yo admiro muchísimo esa postura del pueblo, ese valor que tienen cada uno de los ciudadanos, y además de admirarlo, también lo envidio. Creo que el mundo sería muy diferente si todos tuviésemos la mentalidad de Fuente Ovejuna, todos a una.
la verdad. Pero como eso no es posible, porque el mundo no es una obra de teatro, pues nos fastidiamos y leemos la obra y nos quedamos a gustito en la cama pensando ojalá. Lo que me fascina es como una obra de hace 500 años, bueno, y puedo decir obras más antiguas también, que todavía son reflejo de nuestra actualidad. Esta obra tú la adaptas a una situación actual y es tal cual. Pues el político del pueblo, el alcalde, el presidente del pueblo y el resto del pueblo es que es exactamente igual. Puede ser perfectamente. Puede serlo perfectamente. No hay nada que luzca antiguo en la obra. Hasta los problemas de Laurencia, del abuso de poder que el comendador se aprovecha de ella y todo eso, es algo que se puede trasladar hoy en día. El abuso de poder fue y será. Y es que esta obra nos lo está diciendo. Esto lo escribieron hace 500 años y era una realidad que vivían hace 500 años. 500 años y no hemos aprendido. Y otros 500 más y probablemente no aprenderemos. La historia se repite, ¿no? Lo de siempre. Es por eso por lo que yo os animo a leer esta obra. Creo que debería tener mucha más presencia en los jóvenes de lo que tiene, porque como he dicho es algo que se puede trasladar perfectamente a nuestra actualidad y puede ser un poco símbolo de inspiración para nosotros y para el futuro que queremos. Y mola Fontevejuna, es que Lope era un genio. Las obras importantes y las obras que realmente han trascendido en el tiempo son las que son inagotables, en el sentido de que fueron en su momento, son ahora, hoy en día, se puede trasladar esta misma situación y probablemente lo serán. Y esas obras son las que no podemos olvidar. Espero que este vídeo os haya servido de algo. Espero que si no habéis leído Fontevejuna esto os haya podido animar a leerlo. Espero que si habéis leído Fontevejuna y simplemente necesitabais hacer un trabajo, necesitabais saber un poco más sobre la obra y sobre su contexto y sobre todo eso, os haya ayudado. Ya podéis decir algunas cositas en clase de pues sabíais que no sé qué, no sé cuántos, porque me habéis visto a mí contándoslo. Sea lo que sea el objetivo que teníais viendo este vídeo, espero que os haya servido y realmente espero que le deis un poco de amor a esta obra clásica del teatro español y de la literatura española. Quiero seguir haciendo vídeos así, hablándoos un poco de obras que me gustan. Si hay alguna obra concreta que queréis que os desglose aquí, pues me lo decís e intentaré hacer mi mejor trabajo. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues me dais like, os suscribís, ponéis algún comentario, esas cosas que ya sabéis que me ayudan muchísimo. Intento subir vídeo cada semana, también tengo un podcast, o sea que, bueno, si os interesa, pues os animo a que le echéis un ojo a mi canal. También podéis seguir en mis otras redes sociales, donde intento también estar bastante activa. Me llamo Uda, igual, Uda Liburu Artean. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!